Buen día a todos, somos Entreguerras y esto es un especial de informativo geopolítico que utiliza un artículo de reciente publicación de la norteamericana Responsible Statecraft, al que se le ha añadido algo más de información con el fin de dar algún dato adicional a los que nos da la propia publicación. Todos los datos están sacados de fuentes abiertas, siendo la inmensa mayoría noticias que ya se han publicado en nuestro canal de Telegram con la dirección @entre_guerras. Lo que escuchen aquí no es más que un relato sacado de información periodística, la mayoría del propio artículo, al que se le han añadido fuentes abiertas que hemos ido publicando a lo largo de este año y el anterior, la mayoría de este año. Podemos equivocarnos y les invitamos sinceramente a hacer notar nuestros fallos. Entreguerras no está financiado por nadie ni supone para nosotros un medio de vida, lo cual es una ventaja ya que no nos debemos a nadie más que a nosotros mismos y a aquellos que nos siguen y nos escuchan. Muchas gracias por hacerlo. Y ahora vamos al artículo en cuestión. Como hemos dicho, se ha publicado en Responsible Statecraft y lo ha publicado el teniente coronel norteamericano retirado, Alex Pershinin. El teniente coronel retirado lo que nos plantea es cómo la doctrina militar de la OTAN ha fallado a Ucrania en el campo de batalla y se basa en la idea que tienen la llamada coalición de los dispuestos de enviar una fuerza de paz a Ucrania para intentar mantener un hipotético futuro alto el fuego. El objetivo sería disuadir a los rusos de reiniciar la guerra. Para el autor, desafortunadamente, la disuasión proviene de la capacidad de combate y que sin ella no hay disuasión en absoluto. Y para él, los principales países que sostienen la OTAN no tienen esta capacidad de combate. Por lo tanto, la disuasión no sería posible. La teoría tiene que ver con que la doctrina de la OTAN se desarrolló en la Guerra Fría y se probó posteriormente en las montañas de Afganistán, con amplias diferencias entre una doctrina y otra, y entre un enemigo hipotético y el enemigo real al que se enfrentaron en Afganistán. No se ha probado en una guerra convencional, y según el autor necesita absorber las lecciones de la guerra de Ucrania para poder ofrecer una opción militar a las élites europeas, independientemente de Estados Unidos. Estamos hablando siempre de esta retirada paulatina que parece estar realizando Estados Unidos con respecto a Europa. Mientras que los países europeos y los líderes europeos llevan diciéndonos meses que la guerra con Rusia está cerca y que en cualquier día podrá ocurrir. El problema es que quizás no estamos tan preparados como nos dicen nuestros líderes. Según el autor, muchos especialistas occidentales no aprecian la evolución de la guerra, creen que esa doctrina de armas combinadas de la OTAN acabaría fácilmente con el ejército ruso. Pero la tecnología emergente en los últimos años ha incrementado la potencia de fuego defensiva hasta un punto que anula la capacidad de protección del atacante. Esta combinación de artillería y drones puede destruir cualquier fuerza atacante antes de que pueda penetrar en profundidad, que es en lo que se basaba esta doctrina de la OTAN y en lo que se basaban muchas doctrinas en realidad de muchos ejércitos antes de la guerra de Ucrania. El propio ejército ruso ha tenido que aprender sobre la marcha, igual que el ucraniano, cómo este tipo de tecnología ha cambiado completamente el campo de batalla. Pero hasta el momento, los líderes de la OTAN no parecen haber adaptado su doctrina, equipo ni entrenamiento profesional a este nuevo entorno. Realmente, la doctrina de la OTAN ha evolucionado a partir de esa batalla aeroterrestre estadounidense que llevan realizando, es decir, una gran capacidad de apoyo aéreo a tierra, una superioridad aérea absoluta, que han ido desarrollando a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. La han practicado allí donde han podido y allí donde no lo han tenido tan claro, como es el caso de Vietnam. Los resultados son más que discutibles. La idea estaba desarrollada para impedir que los tanques soviéticos en masa pudieran atravesar la flecha de Fulda alemana en la década de 1980. Las unidades de primera línea en aquel momento no alcanzaban más de 15 kilómetros, ya que ese era el alcance máximo de la mayoría de las artillerías que había en aquel momento. Los medios de reconocimiento eran principalmente exploradores o aeronaves tripuladas y ninguno de los dos podían establecer una observación persistente de la retaguardia enemiga durante un tiempo prolongado. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha alterado drásticamente este entorno, ya que la proliferación de drones ha permitido a ambos bandos establecer una observación persistente de hasta 100 kilómetros de profundidad en terreno enemigo. Los sistemas de ataque, como los drones de corto alcance con vista en primera persona, los conocidos como FPV, pueden alcanzar 30 kilómetros más allá del frente, y los drones de ala fija, como los Lancets rusos, pueden alcanzar los 70 incluso más. El alcance de la artillería ha aumentado de 15 kilómetros a 50 y en algunos casos a 70 kilómetros o mucho más, limitando enormemente la capacidad ofensiva de cualquier atacante. El mayor alcance de las armas facilita un fuego masivo, que es el disparo de dos o más armas, de artillería en este caso, dirigido a un mismo objetivo área. En la década de 1980, realmente un enemigo que te atacaba solamente podía recibir fuego de unas pocas baterías o de unas pocas unidades cercanas. Ahora mismo eso se ha aumentado enormemente y fácilmente una unidad atacante puede recibir una gran cantidad de fuego sobre ellos antes de llegar siquiera a las posiciones defensivas. Las zonas seguras en la retaguardia aliada han desaparecido prácticamente.
Y ahora mismo la guerra de Ucrania, llegar al frente es un viaje de entre 50 y 70 kilómetros bajo una constante observación y ataques enemigos. Esta frontera de entre 50 y 70 kilómetros es lo que muchas veces conocemos como esa zona gris, esa zona de nadie, en la que nadie tiene exactamente el control de la misma. Y atravesarla sigue siendo un gran problema. Curiosamente nos volvemos a esas ideas que había en la Primera Guerra Mundial, en la cual teníamos esas grandes brechas difíciles de atravesar bajo constante fuego enemigo. Cualquier formación grande que se mueve por esta zona es propensa a ser destruida antes de llegar al frente. En el artículo nos ponen el ejemplo de una contraofensiva en Zaporozhye, en la que gran parte de las fuerzas mecanizadas ucranianas fueron destruidas sin ni siquiera penetrar los campos de minas exteriores rusos, debido a esta combinación existente de fuego durante este movimiento que realizan las tropas asaltantes. La mayoría de los expertos están asumiendo que Ucrania no ha seguido las doctrinas de la OTAN, pero esto, según el autor, es falso, ya que Ucrania durante los primeros compases de la guerra ha intentado aplicar la doctrina de la OTAN, que es la que le enseñaron, pero la ha abandonado tras su fracaso en el campo de batalla. Del mismo modo, la doctrina clásica rusa, la doctrina soviética, ha sido reformulada en muchos aspectos para asemejarse, digamos, o más o menos para encajar en el campo de batalla moderno y en las nuevas tecnologías que lo han modificado todo. El ejemplo que pone el autor de esto es que se carecía de un concepto realista, según él, para abordar los campos de minas y las fortificaciones enemigas. Los enemigos en este sentido son los rusos. Según ha dicho, y se apoya en un artículo, los instructores alemanes le dijeron simplemente a los incrédulos soldados ucranianos, cuando les estaban enseñando cómo tripular un Leopard y cómo evitar obstáculos enemigos, que simplemente tienen que conducir alrededor de los campos de minas, sin entrar en ellos. Obviamente es un consejo que resultó suicida frente a unos tapadores rusos con una mentalidad soviética, cuya reputación de construir campos de minas masivos y complejos se remonta a la Segunda Guerra Mundial, algo que han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Según el autor, la principal desventaja de la doctrina de la OTAN reside en que presupone una enorme superioridad en equipamiento, municiones y poder aéreo, proporcionada por una abrumadora base industrial, algo que el autor pone totalmente en duda. Sin estas ventajas, la doctrina de la OTAN no daría ningún tipo de resultado. Y es que, según el autor, existe una falta de profesionalidad entre los oficiales de la OTAN, derivada de más de 20 años de guerra contra el terror, que ha atrofiado la formación profesional en el ámbito de la guerra convencional. Esto es bastante realista, ya que estamos hablando de una OTAN que se ha curtido durante 20 años en un lugar como Afganistán. Para que se hagan una idea, estamos hablando de un escenario en el que la guerra es totalmente asimétrica, la capacidad de combate y la capacidad de superioridad que tienen las tropas occidentales sobre el enemigo afgano es realmente abrumadora. Los afganos no tenían capacidad, la insurgencia afgana no tenía capacidad aérea, por ejemplo, y tampoco capacidad para derribar las aeronaves occidentales, con lo cual la superioridad era máxima. Y bueno, ya si hablamos de una cuestión de suministros y de producción, estaban totalmente sobrepasados por las capacidades occidentales. Aún así, la guerra de Afganistán, como todos saben, no ha ido tan bien como podría parecer sobre el papel, planteando estas cuestiones. En este sentido, esta pérdida de conocimiento institucional sobre la guerra convencional, según el autor, ha afectado profundamente a los ejércitos occidentales y se ve exacerbada en la arrogancia obtenida tras las victorias sobre potencias más débiles. Esta parte que plantea el autor es más o menos discutible. Las victorias son muy relativas. ¿Qué es una victoria en este sentido? ¿Una victoria sobre qué? ¿Sobre Libia? ¿Sobre Siria? Cualquiera puede echar un ojo a ese tipo de países, a esos países, y ver cómo han quedado. Realmente es muy discutible decir que ha habido una victoria real contra enemigos débiles. Sin embargo, sí que eran enemigos sobre el papel mucho más débiles que los países de la OTAN. El autor también habla de un artículo del New York Times, que es Historia secreta de la guerra en Ucrania, en el que se describe precisamente estas consecuencias de la mentalidad de la OTAN, recurriendo a la experiencia de la guerra contra el terror, ya que los asesores estadounidenses, según este artículo del New York Times, se centraron en el fuego de largo alcance, pero descuidaron por completo la caballería, por ejemplo, que son exploradores mecanizados, pesados o ligeros, que cumplen un trabajo esencial en un campo de batalla y sobre todo en la guerra convencional. Realmente hay que volverse a los libros de antes, a los manuales y a los libros de antes de la guerra contra el terror para ver precisamente este tipo de detalles, y aún así habría que reformularlos al completo, por lo que se ha comentado antes, de esta nueva tecnología en todos los sentidos, no solo los drones, también el alcance de artillería, aeronaves, proyectiles, etcétera. En este sentido, el autor plantea cómo los cinturones de defensa rusos
están precedidos por unas zonas de seguridad, que es un área de unos 10 kilómetros de profundidad aproximadamente, que está ocupada, esta zona gris, que hablamos muchas veces, que está ocupada por exploradores mecanizados dispersos, cuya tarea parece ser es mantener a cualquier explorador enemigo alejado del cinturón de defensa principal, con el fin de desbaratar el cuerpo principal del atacante. En las batallas de Jersón y Saporoye, la línea avanzada rusa dispersó rutinariamente los ataques ucranianos con grandes pérdidas antes de que estos alcanzasen la zona principal de cinturones defensivos, y esto se ha hecho precisamente utilizando las nuevas tecnologías. Los ucranianos estaban realizando un intento de doctrina OTAN, que parece ser, según el autor, fracasó estrepitosamente. Realmente, si nos vamos a esas ofensivas, a esas contraofensivas, se puede observar fácilmente cómo los ucranianos no consiguieron sus objetivos. Parece ser que un problema similar ocurrió también en la batalla de Krinky, donde los asesores británicos experimentaron con una nueva doctrina de guerra anfibia, sacrificando al cuerpo de marines ucraniano en el proceso. Es una debacle bastante interesante y les invitamos a que lean sobre ella. Incluso los asesores estadounidenses pensaron que no tenían ninguna posibilidad de éxito, y es que la retroalimentación desde el frente se filtraba a través del prisma de la cultura militar familiar de la OTAN y rara vez se traducía en una actualización de la doctrina y los modelos de entrenamiento de la OTAN. Esto realmente ha hecho que los ucranianos hayan ido progresivamente siendo más independientes en tanto en cuanto la planificación de sus ataques, de sus ofensivas y también de su capacidad defensiva se haga más basada en su experiencia que en lo que le está diciendo la OTAN. Hay que plantearse que en el inicio de la guerra los ucranianos miraban a la OTAN como ese gran poder que lo sabía todo sobre la guerra, pero luego, una vez estaban metidos en harina contra los rusos, las cosas cambiaron y parece ser que la doctrina OTAN no era tan interesante o no era tan efectiva llevada al campo de batalla, sobre todo después de esos 20 años en Afganistán de guerra asimétrica. En este último caso, el autor habla del último ejercicio que ha llevado la OTAN en el Báltico, del que precisamente todas, y esto es una cuestión interesante, ya que prácticamente casi todas las oficinas de comunicación de los ejércitos occidentales se están esforzando por sacar en redes sociales, Twitter, sobre todo Twitter, pero bueno, X, anteriormente conocido como Twitter, imágenes continuas de la preparación de sus soldados y de lo que están realizando. Esto es interesante porque nos ofrece una clara idea de lo que están haciendo en este tipo de ejercicios, que no son más que ejercicios de proyección de fuerza de cara a Rusia, pero son ejercicios en los que las propias unidades militares lo que hacen es poner en práctica aquello que llevan entrenando durante años. Lo interesante, que es lo que plantea el autor, es que este último ejercicio de la OTAN en el Báltico, pues los soldados franceses, por ejemplo, están despejando trincheras en grupos grandes y muy agrupados utilizando armas ligeras. El único dron visible en todo el ejercicio, en ese clip de vídeo, es del reportero que toma las fotos de relaciones públicas, precisamente estas fotos y vídeos que luego han aparecido en Internet como una forma de promoción. Mientras tanto, si vemos Ucrania, está lleno todo lo tenemos el Telegram, las noticias, está siempre llena de clips de vídeo y de fotografías de los drones que parecen totalmente omnipresentes en el campo de batalla. El ejército ruso y el ucraniano también, pero el ejército ruso utiliza drones en todos los niveles. De hecho, hace poco Vladimir Putin habló de la creación de un arma nueva, que era el arma de drones, es decir, unidades totalmente fuera de las unidades convencionales. Esta utilización a todos los niveles habla de proporcionar simplemente actualización instantánea de inteligencia a las tropas de asalto hasta lanzar granadas en puntos fuertes situado frente a ellas. Es la forma de preservar la vida de los soldados utilizando granadas y explosivos de gran tamaño para despejar búnkeres y esquinas en lugar de enviar hombres con armas ligeras a hacerlo. Esto básicamente tanto ucranianos como rusos lo han aprendido después de grandes pérdidas. Y la realidad es que aún seguimos viendo cómo las unidades tanto rusas como ucranianas asaltan líneas de trincheras, pero la mayoría de las veces tenemos grabaciones de ello, y es que hay drones de alguno de los bandos diciéndole a los soldados prácticamente en tiempo real si hay un enemigo en la siguiente ramal o no, o si se van a encontrar un punto fuerte o lo que parece una zona defensiva. Y esto, evidentemente, esta inteligencia en tiempo real, desde otra perspectiva, ofrece una ventaja enorme para aquel que la tiene. En este sentido, los franceses no recurren a ninguna de estas tácticas, al menos en el ejemplo que ha puesto este autor. Y realmente, si nos vamos a lo que hacen la mayoría de ejércitos, muchos están intentando implementarlo, pero no lo hacen porque su doctrina
no lo tiene contemplado, y es que es así. El resultado del enfrentamiento entre estas dos fuerzas, que dice el autor, entre la fuerza francesa en este caso, que en este caso es interesante que haya puesto el ejemplo francés, porque Macron era uno de los principales interesados, parece ser, en enviar tropas a Ucrania, y una fuerza rusa, pero incluso una fuerza ucraniana, parece fácil de predecir. Y el autor intenta decirnos que un grupo de soldados ucranianos o un grupo de soldados rusos, con las tácticas que emplean ahora mismo en la guerra de Ucrania, cualquiera de los dos bandos, podría vencer fácilmente a una unidad francesa. Y es que esta imagen similar, según el autor, se observa en el aire, donde ambos bandos están volando a baja altura, con munición merodeadora, con el fin de establecer distancias entre las tropas de ambos bandos. Estas bombas planeadoras son las armas predilectas tanto de rusos como de ucranianos, reducen el tiempo de exposición y las pérdidas de aeronaves a un solo dígito. Estamos hablando de unidades, municiones muy baratas que pueden provocar grandes daños. El autor se plantea si la OTAN va a adoptar esta práctica o no. Según él, es improbable. Y recuerden que estamos hablando de un teniente coronel retirado de los Estados Unidos con más de 20 años de experiencia. Según lo que ha consultado, los expertos militares de la OTAN aún hablan de ganar la superioridad aérea y penetrar en el espacio aéreo más allá del frente, invadiendo el corazón mismo de las defensas aéreas rusas. Esto realmente lo podemos estar viendo en cómo están planteando la guerra, incluso cómo la está planteando ahora mismo Israel con Irán, pero el planteamiento norteamericano se sigue basando en la superioridad aérea, y esto es así. Y es que sin esa enorme fuerza aérea estadounidense, precisamente, hablando solamente de europeos, los europeos nos quedaríamos rápidamente sin aviones, ya que este problema además se ve agravado por las bajas tasas de disponibilidad en todas las fuerzas aéreas de los países europeos. En el caso de Alemania, por ejemplo, solo el 30% de sus aviones de ala fija están en disposiciones de volar. Y bueno, podríamos hablar de la disponibilidad de pilotos, que es otro punto clave y muy problemático en todos los ejércitos europeos. Luego, el autor nos habla también del equipo, que es otro punto delicado. Y es que Europa ha donado tanto que está prácticamente agotada. En una guerra centrada en la artillería, muchos miembros de la OTAN, en especial Reino Unido y Dinamarca, no tienen prácticamente no tienen prácticamente ninguna producción de artillería. Esto se está empezando a implementar ahora con estos planes europeos para producir armamento en masa. Pero la capacidad industrial europea está puesta en duda, ya que los fabricantes de armas occidentales y los diseñadores se han centrado en el rendimiento sobre la masa, lo que resulta en pocas soluciones especializadas que se desgastan rápidamente en combates prolongados. Esto lo hemos visto en Ucrania, donde muchas de las unidades, es decir, de los modelos que se han enviado, tanto de carros de combate como de artillería, requieren mucho mantenimiento o son tan especializados o tienen tanta tecnología que una vez se averían es difícil de reparar o tienen que llevarse a lugares lejanos para poder hacerse. Este problema en Ucrania ha sido interesante, ya que hemos visto cómo los rusos lo que se dedican a hacer es parchear unidades blindadas muy antiguas, actualizándolas mínimamente para mandarlas al combate. Los ucranianos han hecho cosas parecidas y al final lo que están haciendo es utilizar todo aquello que le enviamos los europeos, actualizándolo un poco para que pueda ser más o menos útil y lanzándolo al campo de batalla. Curiosamente, el armamento que mejor funciona es el más antiguo. Y probablemente esto tiene que ver con que en determinado momento Europa pasó de centrarse en la capacidad material a la capacidad tecnológica, planteándose que con más tecnología necesitaría menos armas porque el enemigo sería más fácil de batir. La guerra de Ucrania ha probado que esto no es así, o al menos esto es lo que plantea el autor. En el caso del artículo nos pone el ejemplo de la producción de artillería M777 que ha sido donada, que se consideraba totalmente revolucionaria, y es realmente revolucionario, es un modelo de artillería muy interesante, pero que no ha podido seguir el ritmo de pérdidas, porque la producción es muy inferior a la tasa de destrucción, con lo cual prácticamente este modelo ha sido evaporado de las filas ucranianas. Y todo este desgaste le plantea al autor otra pregunta, que es cómo regenerar la mano de obra. Es que esto es otro problema en Europa, ya que los rusos están utilizando el patriotismo e incentivos económicos para llenar sus filas, y no lo están haciendo sin dificultades. Ucrania, por su parte, ha acabado llevando a cabo un reclutamiento cada vez más riguroso. ¿Y qué es lo que haríamos los europeos? Este es el problema que tenemos, uno de los graves problemas. Actualmente, la mayoría de países europeos cuentan con ejércitos voluntarios y con graves dificultades de reclutamiento.
La opinión pública europea, además, se opone al envío de tropas a Ucrania, por lo que es improbable el aumento de voluntarios. Sin ir más lejos, podemos recurrir a las famosas palabras de Ursula von der Leyen, que dijo que ninguno de sus hijos iba a ir a la guerra. Bueno, que ni estaba en la Bundeswehr, en el ejército alemán, ni se lo planteaba. Vamos, la mujer hasta se empezó a reír cuando se lo preguntaron. Y es que el problema de reclutamiento es real. O sea, por ejemplo, el ejército británico actualmente tiene unos 72.000 efectivos. Es la cifra más pequeña de personal en el ejército británico desde las guerras napoleónicas. Por ejemplo, en Alemania, el ministro Pistorius está planteándose la posibilidad de volver al reclutamiento de levas, al reclutamiento, digamos, obligatorio, porque dice que la Bundeswehr, el ejército alemán, tiene ahora mismo unos 181.500 tropas en activo, que está muy por debajo del objetivo que ellos mismos han marcado de 203.000 para 2031. O sea, es terrible. Y aunque el reclutamiento ascendió un 20% en 2025, el propio Pistorius dice que todavía se tiene muy poco personal para que lo que las Fuerzas Armadas alemanas desean cumplir. Luego, si nos vamos a España, la cuestión es totalmente, bueno, podríamos decir catastrófica, pero es problemática. Hay problemas endémicos como la falta de médicos militares, que llevan décadas faltando, el número de pilotos que se mantiene solamente a costa del aumento de años necesarios para que puedan pedir la excedencia o se puedan retirar. Hay muchos suboficiales con especialidad clasificada como crítica, vacantes ofertadas para ingresar en tropa que no se cubren y unidades que están al mínimo de personal. Y es que según los datos del propio Ministerio de Defensa, ahora mismo, en 1 de enero de 2025, estamos hablando de 116.739 militares en activo. Es el número más bajo desde 2007, que es el año previo a la entrada en vigor de la Ley de Carrera Militar en España. En 2024 tiene el peor dato de todos, con 116.410. El número máximo se fija cada año en los presupuestos generales del Estado y desde 2014 se mantiene en 79.000. Este número de 79.000 es solamente de militares de tropa, pero es una cifra que no se alcanza prácticamente desde 2013, cuando había 78.696 efectivos de tropa. ¿Por qué se llegó a este punto? Porque hay que plantearse por qué en 2013 se dio un periodo de 2 años en el que no hubo ningún ciclo de tropa, desde 2011. En 2013 lo que ocurrió es que estábamos todavía con la crisis económica. Mucha gente vio en la entrada como soldado en las Fuerzas Armadas una forma de ganarse la vida. Cuando la situación económica parece que ha mejorado, los números se han desplomado y parece que va a seguir haciéndose. Entonces, el autor lo que plantea es que la introducción del reclutamiento forzoso, que es una medida impopular, va a ser cada vez una idea que esté más en las mentes de los políticos europeos, sobre todo si quieren seguir llevando a cabo este proyecto. ¿Cuál es el problema aquí? El teniente coronel retirado de los Estados Unidos nos plantea que las crisis migratorias en Europa pueden agravar la situación, ya que, según él, es muy improbable que nuevos ciudadanos que no están integrados en las sociedades europeas luchen del lado de Ucrania sin que se produzcan disturbios masivos. Y eso lo podemos ver fácilmente, no si miramos las noticias, no si miramos la televisión, pero sí si nos informamos por cualquiera de los canales alternativos. Luego, el también excluirlos provocaría un malestar igualmente masivo entre la población autóctona europea, según el autor, obviamente, porque yo prefiero no ir si puede ir Mohamed o Fabiola o quien sea que haya venido del extranjero. Para el autor, este reclutamiento amenaza por desgarrar las sociedades europeas, o sea, esta idea que está planteando Pistorius en Alemania y que muchos líderes europeos han puesto en el candelero, sí que puede desgarrar las costuras de las sociedades europeas. Y en este sentido, el autor plantea que en lugar de dedicar tiempo a aprender las lecciones de Ucrania y mejorar la capacidad de combate, la OTAN parece asumir que los rusos no saben luchar, lo vemos continuamente, intentando ridiculizarlos por todos los medios, intentando engrandecer todo lo que hacen los ucranianos. Ninguno de los dos son ni tan buenos ni tan malos. Mientras tanto, los índices de entrenamiento y preparación de equipos europeos son pésimos, siempre según lo que ha comentado este autor. Y aquí, para él, reside el enigma fundamental, ya que, dada la insuficiencia de las fuerzas europeas de la OTAN para librar una guerra sostenida, la pregunta es ¿qué esperan los líderes europeos? ¿Se están engañando a sí mismos pensando que Rusia está perdiendo y que pueden derrotarla en una hipotética guerra?
¿O solamente están fanfarroneando, dando por sentado que la mera presencia de las fuerzas occidentales haría que los rusos capitularan? La verdad es que ninguna de estas cuestiones parece sonar muy realista. Y es que el propio autor se plantea cómo puede ser que los europeos estén dispuestos a correr el riesgo real de una derrota militar con todas las consecuencias negativas a nivel político y económico que podría tener. Y esto es una cuestión a la que el autor invita a reflexionar. Y la verdad es que todos deberíamos reflexionar el por qué se está hablando tanto de una guerra con Rusia, de que de que podemos acabar en guerra con Rusia en 2030, cuando hay un montón de datos que contradicen esta hipótesis. Habría que plantearse realmente si estamos preparados, y la verdad es que viendo lo que hemos expuesto no lo parece. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya saben que si quieren ver las noticias de lo que ocurre diariamente, pueden acceder a nuestro canal de Telegram, @entre_guerras, así como otras plataformas en las que también tenemos algunos canales de difusión, aunque el principal sigue siendo Telegram. Que tengan un buen día y muchas gracias por su apoyo.